No te equivoques, aunque el susurro de mi voz y la cadencia de estas crónicas persigan el noble fin de acunarte hasta el umbral del sueño, no son meras fábulas para adormecer. Son, en esencia, fragmentos verídicos de una existencia, ecos de una realidad tan palpable que su intensidad te anclará a este instante, manteniendo tu espíritu cautivo y tus sentidos en vilo frente a la pantalla. Mi nombre fue Marilyn Monroe. Pero antes de ser eso, una construcción dorada de deseo, símbolo, lente de una época, fui Norma Jeanne. Y después, no sé si alguna vez volví a ser yo. Imagina que estás en un pequeño camerino, envuelto en el resplandor cálido de luces redondas, de aquellas que enmarcan los espejos de los estudios de Hollywood. El aire huele a polvos traslúcidos y perfume floral, de esos que prometen eternidad en frascos de cristal. A tu lado, se oye el tintinear de brochas y la voz delicada de una maquillista que trata de no tocar demasiado mis cicatrices invisibles. Tú estás ahí, observando. Eres parte del ritual. Me miras mientras delinean con precisión mis párpados, y yo, entre susurros y respiraciones cortas, me esfuerzo por parecer tranquila. Pero hay ansiedad en mis dedos. A veces tiemblan sin que nadie lo note. A veces me pierdo en el reflejo. Y lo que veo, no siempre soy yo. Hay una ternura impostada en cada movimiento, un rastro de niña en el modo en que aprieto los labios o juego con el borde de una bata. La industria quería una estrella. Y yo trataba de darles una. Pero por dentro, el silencio rugía. No era una mujer tonta, como decían. Era una mujer que escuchaba demasiado, sentía demasiado, pensaba demasiado, en un mundo que valoraba lo contrario. Esta historia no está aquí para iluminar el escándalo, ni para acariciar con morbo los pliegues de una vida atribulada. Está aquí para reposar contigo, para contarse a fuego lento. Como si compartiéramos una habitación en penumbra, y mis palabras llegaran suaves, con el mismo cuidado con que uno acomoda las sábanas antes de dormir. Te hablaré de días sencillos y de noches vacías. De cómo el símbolo se fue comiendo a la mujer. Te contaré qué significaba maquillarse con lágrimas contenidas. Qué sentía al estudiar en serio actuación mientras el mundo solo veía mis caderas. Cómo era caminar entre ejecutivos que me querían desnuda, pero jamás honesta. No ser escuchada, es una forma sutil de morir cada día. Tal vez por eso buscaba afecto en donde no debía. Quizá por eso me envolvía en susurros de promesas que nunca se cumplían. O quizás solo necesitaba que alguien, una vez, me preguntara cómo estaba, y escuchara la respuesta de verdad. Esta no es la historia de una diva. Es la historia de una mujer que, aún en su esplendor más deslumbrante, se sentía sola en medio del aplauso. Una mujer que se desvelaba leyendo a Rilke mientras otros creían que solo sabía posar. Una mujer que deseaba un hogar más que una portada. Una mujer que murió sabiendo que la estaban olvidando viva. Esta noche, si me lo permites, volveré contigo a esos años. No para revivir el dolor, sino para dejarlo flotar en el aire, sin carga. Como se deja ir el humo de un cigarro en una terraza desierta. Será un viaje suave, introspectivo. Te invitaré a vestidores brillantes y habitaciones silenciosas. A conversaciones con fotógrafos, productores y amantes. A la fragilidad escondida entre las lentejuelas. Y te mostraré que, debajo de la piel de Marilyn, siempre latió un corazón herido, el de Norma Jeanne. Pero no tengas miedo. No hay gritos en este relato. No hay tanta diferencia entre una sonrisa y una máscara. A veces, lo que más se ve es lo que menos existe. Yo aprendí eso temprano, frente al espejo, bajo las luces. Imagina que eres maquillista en un set de la Fox, un día cualquiera de 1956. El aire está cargado de electricidad estática y perfume de peonías. Las risas, al fondo,
Parecen sinceras, pero tú sabes que no lo son. El camerino es pequeño, y en él hay solo 2 personas, tú, con las manos preparadas y las brochas limpias, y yo, sentada, envuelta en una bata blanca que no logra cubrir del todo mi incomodidad. Tus dedos, ágiles y pacientes, se acercan a mi rostro. Y en cuanto el pincel rosa toca mi mejilla, siento que debo hablar. Porque el silencio pesa más que cualquier pregunta. ¿Crees que esto está bien así? Te pregunto, no por el maquillaje, sino por todo. ¿Crees que me veo bien? Pero lo que estoy preguntando es mucho más profundo. Estoy preguntando si parezco feliz. Si parezco amada. Si parezco real. Mis días estaban llenos de rituales como ese. Maquillaje a las 8. Vestuario a las 9. Ensayo a las 10. Y en medio, ese hueco que ni el rímel más espeso podía ocultar. El hueco del miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amada por quien era, sino por lo que proyectaba. Tú me ves de cerca. Me observas como pocos. Sabes cuando algo está mal. Puedes notar cuando mis ojeras no son solo parte del personaje. Cuando mis labios tiemblan no por el frío del aire acondicionado, sino por las palabras que nunca digo. A veces susurro, otras solo me callo. Porque he aprendido que mis palabras, las verdaderas, se oyen menos que el ruido de un flash. Y sin embargo, tú sigues ahí. Delicadamente, cepillas mi ceja, delineas mi mirada. Me transformas. Pero yo me siento como si desapareciera. En medio del set, todos tienen una idea de mí. El director quiere a la rubia tonta. El guionista quiere que improvise. El productor quiere resultados. Y los fans quieren a Marilyn. Siempre a Marilyn. A la que ríe en la alfombra roja. A la que canta con voz melosa. A la que nunca llora. Pero tú, en esa cercanía de espejo y respiración, intuyes algo más. Ves cuando pido agua y no bebo. Ves cuando repito la misma línea 10 veces, no por olvido, sino por miedo. Ves cuando sonrío demasiado tiempo, como si eso impidiera que se notara mi tristeza. Una vez te pregunté, ¿alguna vez alguien te ha amado solo por cómo eras en silencio? Y no esperé respuesta. Porque sabía que incluso tú, tan cerca de mí, también tenías un rol que cumplir. Yo no estaba hecha para los márgenes de lo cotidiano. Quería ser actriz de verdad. Quería interpretar a Chekhov, a Shakespeare, pero solo me ofrecían papeles donde entraba con un vestido ajustado y salía con un beso. No entendían que, detrás de cada gesto coquetón, había horas de ensayo. Que tras cada pestañeo había intención. Que ser deseada no era lo mismo que ser comprendida. A veces te contaba cosas mientras trabajabas en mi rostro. Que leía poesía rusa. Que escribía en cuadernos de espiral. No siempre fui la mujer de las portadas. No siempre fui el susurro rojo en una alfombra dorada, ni la silueta sobre el ventilador del metro. Antes de todo eso, de la fama, del mito, del deseo proyectado, fui simplemente una niña. Y ni siquiera una con un hogar. Mi historia comienza como la de muchas otras que jamás fueron contadas. Nací como Norma Jeanne Mortenson, aunque pronto cambiaron mi apellido a Baker. Nunca conocí a mi padre. Mi madre, Gladys, era una mujer quebradiza y volátil, con una sonrisa frágil y una mente que se resquebrajaba entre episodios. Fue ingresada varias veces en instituciones, y yo, en su ausencia, pasé por más de una decena de hogares temporales. Imagina que eres una niña de 8 años en Los Ángeles, con el cabello revuelto por el viento y los zapatos siempre un poco grandes.
Imagina el crujido de un colchón extraño, el silencio incómodo en la cena, la voz de una nueva madre que no pronuncia bien tu nombre. Mi infancia fue así, fragmentada, provisional. Como una fotografía rota que alguien intenta encajar sin éxito. Fui abusada, sí. Pero lo más cruel no fue el acto en sí. Fue el silencio posterior. La falta de abrazo. La normalización del olvido. Como si una parte de mí aprendiera desde muy temprano a fingir que todo estaba bien, solo para que me dejaran quedarme. Crecí con esa necesidad, ser querida para no ser rechazada. A los 16 años, me casé con Jim Dougherty, un vecino mayor, simplemente para no volver al orfanato. Era amable. Pero yo no era feliz. No porque él fuera malo, sino porque no era yo. Aún no sabía quién era, pero ya intuía que no era esa esposa callada, preparando el desayuno. Durante la guerra, trabajé en una fábrica de aviones ensamblando piezas mientras los hombres estaban en el frente. Ahí me vio un fotógrafo. Me pidió posar. Y entonces, algo se encendió. No fue vanidad. Fue reconocimiento. Por primera vez, alguien me miraba como si existiera. Como si tuviera un lugar. Así comenzaron las sesiones. Sonrisas frente a la cámara. Ondas en el cabello. Faldas al viento. Pronto llegaron los contratos de modelaje. Y con ellos, el cambio de nombre. Norma Jeane quedó atrás. La Fox me propuso Marilyn Monroe. Marilyn, por su sonoridad luminosa. Monroe, por la familia de mi madre. No fue una decisión. Fue una transformación. O una desaparición. Porque desde entonces, nadie volvió a llamarme por mi verdadero nombre. El ascenso fue rápido. Películas pequeñas. Apariciones secundarias. Y luego, de pronto, el estrellato. Los caballeros las prefieren rubias, como casarse con un millonario, la comezón del 7º año. Risas pregrabadas. Caderas hipnóticas. Voz susurrada. Y siempre, ese brillo en los ojos que escondía algo más. Lo que el mundo no veía era el costo. Me llamaban impuntual, cuando en realidad me paralizaba la ansiedad. No hay nada más silencioso que la noche en que no te despiertas. Agosto de 1962. Brentwood, California. Mi casa. No una mansión opulenta ni un palacio dorado. Una casa baja, tranquila, de paredes blancas y alfombra espesa. Con rincones donde el sol se filtraba suavemente entre persianas venecianas, y libros abiertos dejaban huellas del pensamiento inconcluso. Esa noche, como tantas otras, estaba sola. Imagina que caminas descalzo por los pasillos de esa casa. Que el aire tiene olor a lavanda y pastillas desleídas en vasos de cristal. En la mesita de noche, un cuaderno con palabras a medio escribir. En la cama, un cuerpo inmóvil bajo las sábanas. Aquel cuerpo era el mío. Y lo más trágico no fue cómo terminó la historia. Fue todo lo que no se dijo, y todo lo que se dijo de más. Aquella noche, mi ama de llaves, Eunice Murray, dijo que me encontró con la luz encendida, la puerta cerrada con llave, y el teléfono descolgado. La policía llegó. Los médicos hablaron. Y lo que era una vida rota, se convirtió en una noticia. Oficialmente, sobredosis de barbitúricos. No hubo signos de violencia. No se registró nota. Y sin embargo, los rumores crecieron como sombras en un cuarto sin lámpara. ¿Accidente? ¿Suicidio? ¿Silencio impuesto?
En los meses anteriores, mi vida era un vaivén de llamadas, citas con psiquiatras, intentos de rehacer lo que parecía ya deshecho. Volví a grabar Something's Got to Give, tras haber sido despedida y luego reincorporada. Me decían que era inestable. Pero en verdad, estaba cansada. Cansada de sostener una imagen, de fingir fortaleza, de caminar sobre la cuerda floja de la expectativa. A mi alrededor, giraban nombres pesados. John F. Kennedy. Robert Kennedy. J. Edgar Hoover. A John lo conocí en 1961, en una fiesta como tantas, de esas en que las luces son más tenues que las miradas. Tenía una sonrisa de presidente, pero también de hombre curioso. Nos vimos algunas veces, siempre entre sombras. Él era casado. Yo, frágil. El vínculo, más político que íntimo, pero suficiente para alimentar teorías. Después, vino Robert. Más reservado, más tenso. A él le hablaba de cosas que nadie esperaba de mí, poesía, justicia social, miedos. Y aunque nunca se formalizó nada, los susurros crecieron. ¿Qué sabía demasiado? ¿Qué hablaba con quien no debía? ¿Qué grababa llamadas? ¿Qué anotaba nombres? Yo solo quería ser escuchada. Y a veces, cuando el mundo no te oye, subes el volumen. Pero a ciertos niveles del poder, eso no se perdona. Existen teorías, muchas. Que si los servicios secretos limpiaron la escena. Que si se borraron cintas. Que si alguien entró por la puerta trasera y me silenció para siempre. Pero yo no estoy aquí para resolver misterios. Dicen que llegué a la cima. Pero nadie te cuenta que allá arriba el aire es delgado, y el silencio, ensordecedor. Imagínate caminando por los pasillos de los estudios de la 20ª Century Fox en la década de los 50. Pisos brillantes, paredes con retratos dorados de actrices eternas, y ecos de voces que ensayan frases como si fueran plegarias. Huele a maquillaje caro y a cigarros largos. A poder disfrazado de cortesía. Y en ese mundo de terciopelo y contratos, allí estaba yo. Brillando como me pedían, incluso cuando me sentía apagada. Estar en la élite no era un privilegio. Era una jaula con perfume. Me llamaban la mujer más deseada del mundo, como si eso fuera una bendición. Pero nadie se pregunta qué se siente ser deseada por todos, y escuchada por nadie. La élite de Hollywood es un escenario sin telón. Todos actúan, incluso cuando nadie los está mirando. Directores, agentes, estilistas, abogados, todos con sonrisas tan perfectas como sus trajes. Pero en los pasillos tras bastidores, se intercambiaban chismes como si fueran monedas. Yo era tema constante. Mis retrasos. Mis parejas. Mis crisis. Mis vestidos. Recuerdo cenas con ejecutivos que hablaban de mí en tercera persona aunque yo estuviera en la mesa. Hombres poderosos que decidían el destino de películas, carreras, reputaciones, con la ligereza de quien elige un vino. A veces me tocaban el brazo como si fuera de porcelana. A veces, ni siquiera eso. Porque para ellos, yo no era una mujer. Era una inversión. Y sin embargo, seguía buscando pertenecer. Intenté rodearme de personas distintas. Psicólogos, artistas, escritores. Durante un tiempo, estuve bajo el cuidado de Ralph Greenson, mi psicoanalista. Él no era solo un médico. Se convirtió en parte de mi día a día. Me llamaba por teléfono, me visitaba en casa, hablaba con mi ama de llaves. Quería ayudar, eso creo.
Pero con el tiempo, todo se volvió confuso. ¿Dónde terminaba la terapia y comenzaba el control? Grayson decía que me estaba salvando. Pero cada pastilla que me recetaban era como un ladrillo más en la pared de mi aislamiento. Dorme vigilia. Pastilla para dormir. Pastilla para despertar. Y en medio, yo. Ahora que todo ha sido dicho con calma, quizá puedas ver más allá del reflejo. Quizá, entre las pausas, los suspiros y los silencios, lograste descubrir que lo más brillante puede también ser lo más frágil. Que la voz suave que susurra a través del tiempo es la de alguien que no buscaba idolatría, sino comprensión. Fui Marilyn Monroe. Pero nací como Norma Jeane. Y entre esas dos mujeres, se tejió una vida de luces y sombra, de premios y pérdidas, de sueños que parecían de papel, y dolores que eran de piedra. No te estoy contando esta historia para que me admires. Te la cuento para que me veas. Para que sepas que tras los labios pintados había preguntas. Que tras los vestidos ceñidos había inseguridad. Que tras cada escena de comedia, yo escondía una lucha interna, una que nadie podía leer en los titulares. Fui muchas cosas: actriz, símbolo, esposa, amante, amiga, cuerpo proyectado en miles de pantallas. Pero también fui una niña sin padre, una joven que buscaba su lugar, una mujer que deseaba un rincón tranquilo, un abrazo sin exigencias. ¿Y sabes qué? A pesar de todo, no me arrepiento de haber soñado. Porque en cada intento de ser otra, más sabia, más querida, más libre, dejé huellas, aunque fueran invisibles al principio. Fui imperfecta. Pero también fui valiente. Me atreví a querer más de lo que el mundo creía que debía tener. Me atreví a decir no cuando me pedían obediencia disfrazada de éxito. Me atreví a llorar cuando todos querían verme reír. Y ahora, aquí, en esta madrugada compartida entre tu respiración y mis palabras, quiero que sepas que mi historia no es una tragedia. Es un espejo. Uno que tal vez refleja algo de ti también. Quizás tú también has sentido que no te escuchan del todo. Que te aplauden por lo que pareces, pero no por lo que eres. Que, en medio del ruido del mundo, tu voz se vuelve un susurro. Y aún así, sigues hablando. Eso es lo que nos hace humanos. No la perfección, sino la persistencia en seguir apareciendo. Aunque tiemble la voz. Aunque la luz nos encandile. Aunque el escenario esté vacío. Por favor no olvides darme tu like, suscribirte y compartir.